Bienvenido a tu programa Transformando Vidas, un espacio en el que escucharás palabra de Dios, música edificante, ayuda espiritual, reflexiones, oración por necesidades y más. Tu vida será bendecida. Sintoniza nuestra transmisión en vivo cada domingo a través de nuestra página de Facebook o visítanos en calle Río Bravo, número 95, Colonia del Valle, en Fresnillo, Zacatecas. Acompáñanos y adoremos juntos a Dios. Reconocemos, Señor, que si no fuese por ti, no estaríamos aquí, Señor. Si no fuera por tu gracia, Señor, tal vez ya no estuviésemos quizás tampoco en este mundo. Pero en esta tarde, Señor, sabemos que si estamos en este lugar, que si estamos con bien, que si estamos de pie, es porque hasta aquí tu mano nos ha ayudado, hasta aquí tu gracia nos ha sostenido, Señor. En esta tarde, Señor, yo dispongo mi mente, dispongo mi corazón, mi alma, todo mi ser, Señor, para recibir tu palabra, para meditar en ella, Señor, para ser bendecido por tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo, que conoce los corazones, que conoce la mente, todo el interior de nuestro ser, de nuestras personas, nos bendiga con una palabra, Señor. Háblanos, Señor, necesitamos que sigas hablando en medio de los tiempos. Aviva tu obra, Señor. Habla a nuestra vida. Yo te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Bien, hermano, pues le damos la bienvenida a nuestras visitas, a quienes nos siguen a través del canal también de internet. Dios le bendiga y yo creo que hoy Dios tiene algo para nosotros, tiene algo para mí, para usted. Basta disponerse, disponer el corazón. Abra su Biblia, por favor, ahí en Isaías, capítulo 55, versos 6 y 7. Y vamos a dar lectura cuando todos tengan la escritura abierto, ahí la Biblia. Isaías capítulo 55, versos 6 y 7. Amén, hermanos. Bien, vamos a dar lectura, dice en el verso 6 del capítulo 55 de Isaías. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Dice el 7 una vez más: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hasta ahí, hermanos, pueden ocupar su lugar. Y vamos a meditar en una palabra especial. Toda la palabra de Dios es algo especial. El tema es buscar a Dios antes de que sea tarde. Ese es nuestro tema. Si lo quiere llevárselo en su mente, en su libreta, en su hojita donde apunta, buscar a Dios antes de que sea tarde. Antes de iniciar a predicar, hermanos, voy a hacer una pregunta y espero que usted conteste con un amén o con un no amén. ¿Alguien aquí vino a buscar a Dios? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguien aquí vino a buscar a Dios? Gloria a Dios, qué bueno. Si es así, lo felicito, porque estamos en un lugar muy especial, donde está Dios, donde está su presencia. Dice la Biblia por allá en una de las escrituras, en el Evangelio según Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando hago esa pregunta escucho varios amén, y eso me dice que hay más que tres, más que dos
congregados en su nombre. Y la promesa del Señor Jesucristo es: ahí estaré yo en medio de ellos. Ahí estaré yo en medio de ellos. Buscar a Dios antes de que sea tarde. En estos tiempos, este tema en particular es un tema sumamente importante. Es muy importante buscar a Dios. Hoy más que nunca, nosotros los seres humanos tenemos que buscar a Dios. Hoy más que nunca. Muchas personas el día de hoy buscan muchas cosas en sus vidas para sentirse bien. Muchas personas buscan en este mundo cómo solventar ciertas necesidades. Muchas personas buscan cómo alegrarse, cómo llenar vacíos. Es más, hoy en día hay gente que dedica toda su vida en buscar tesoros, por ejemplo. Toda su vida buscan tesoros en lugares estratégicos y se dedican a buscar tesoros. Otros decía a buscar cómo sentirse bien, cómo llenar ciertos vacíos. Hay quien busca en este tiempo también tener los más amigos posibles en las redes sociales. Hoy mucha gente busca y busca tener muchos likes en su cuenta, en su correo, en sus redes sociales. Pero busca también mucha gente tener el mejor trabajo. Mucha gente busca tener el mejor empleo, la mejor casa, el mejor carro tal vez. Es más, hay quien busca tener la mejor apariencia y si es necesario va a buscar el mejor cirujano porque quiere cambiar de imagen. Cuando es por necesidad, por alguna situación de salud, pues qué bueno. Pero cuando es por mera vanidad, porque yo no me gusta cómo soy, pues ahí hay que preguntarnos si está bien esa búsqueda. Físicamente hay quien quiere cambiar y busca el modo. Y vaya que hay especialistas para que eso se dé. Hay quien busca muchas cosas y dentro de toda esa lista que podamos hacer de buscar, muchas de ellas son buenas, muy buenas, y otras no tanto. Pero hoy quiero hablarle de realizar una búsqueda diferente. Hoy le quiero hablar de una búsqueda distinta, buscar a Dios. Hoy hay quien busca a Dios, sí lo hay, pero también hay mucha gente que hoy no busca a Dios, que no le busca. Y qué importante que en estos tiempos tan complicados los seres humanos busquemos más a Dios, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en el Salmo 14. ¿Por qué decimos que así como hay gente que busca a Dios, también hay mucha que no la busca? Salmos 14, verso 1. ¿Ya lo tiene? Voy a leer, dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dice el verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el salmista, que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, para ver si habría alguien pensante, para ver si había alguien que meditara en buscar a Dios. Dice, y no hallé. Todos se desviaron, todos, dice, no hay ni aún uno que haga el bien, ni siquiera uno, dice el salmista. Y el apóstol Pablo allá en Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 3,
Verso 10 repite lo que está escrito. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el verso 10 dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. En estos tiempos, en esta época, ¿habrá quien busque a Dios? Sí hay, pero muchos no. Así como hay algunos que buscan a Dios, muchos, en su gran mayoría, no le buscan. Hablando claramente y honestamente, el ser humano que no conoce a Dios tiene en su mente muchas cosas mucho más importantes para él, en su mente, que buscar de Dios. El ser humano hoy busca muchas cosas, como decía hace rato, y para él son más importantes. Y no vamos a hacer una lista, pero esto ocurre en todos los niveles sociales, tanto el que tiene económicamente hablando, como el que no tiene, como el de medio nivel. Todas las personas, algo claro es que difícilmente buscan de Dios. ¿Cuándo es cuando una persona busca a Dios? ¿En qué momento el ser humano sí se pone a buscar de Dios? Por lo regular y generalmente se da cuando las cosas no salen como uno espera. Cuando todo se empieza a complicar en la vida, cuando se presentan grandes adversidades, es cuando la gente se acuerda que hay un Dios, casi siempre. Cuando se viene algo difícil a nuestras vidas, es más, yo he conocido gente que dice, yo no creo en Dios, y dice, no creo, y usted le habla y no creo, pero le viene una situación complicada a la vida que no puede resolver con nada, dice, ay Diosito. Entonces sí se acuerda que hay Dios. El más ateo, de repente llega a buscar a Dios también. Como que es el momento en el que el ser humano, su corazón se vuelve un poco más sensible, cuando todo empieza a salir mal. Cuando no hay recurso en nuestras manos que pueda resolver ciertas situaciones, cuando se nos acaba la buena salud, a los seres humanos es como que sí me acuerdo que hay Dios, pero mientras estoy sano, mientras estoy bien, mientras me va bien económicamente, mientras me va bien físicamente, mientras todo marcha sobre ruedas, como que a veces el ser humano se le olvida que hay Dios y se corre un riesgo de no considerar a Dios, de no acordarse de Dios. Dios le dijo en muchas ocasiones a su pueblo que le buscara. Allá en el libro de Amós, en el capítulo 5, verso 4, vamos a leer qué dice por allá la escritura. Amós capítulo 5, verso 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y en el verso 14 les dice el Señor a su pueblo, ahí mismo en Amós capítulo 5, verso 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice el Señor de los ejércitos, que estará con vosotros como decís. Buscad lo bueno y no lo malo. Es el consejo que Dios le está dando al pueblo de Israel. En un determinado momento donde el pueblo se había extraviado, el pueblo de Dios se había perdido de la meta que tenía fija, se había extraviado en su mente, en su corazón, en sus acciones, y Dios les dice, buscadme y viviréis. Dios se ve en la necesidad de decirle al pueblo, buscadme. ¿Sabe por qué les está diciendo buscadme? Porque se habían olvidado de Dios, porque ya no lo buscaban. Viviréis, dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Hoy mucha gente busca y toca puertas que no son buenas, pero ahí está buscando. Qué complicado es cuando
como al pueblo de Israel, Dios nos puede llegar a decir, buscadme para que vivas. ¿Sabe en qué momento el ser humano se extravía de ese camino? Nos perdemos cuando dejamos de depender de Dios. Nos extraviamos cuando dejamos de hablar con Él. Cuando creemos que no lo necesitamos para nada. Cuando pensamos que podemos hacer las cosas nosotros solitos, por nuestra propia cuenta, por nuestros propios recursos, por mis capacidades, es ahí donde nos empezamos a extraviar los seres humanos. Cuando creemos que somos autosuficientes de la intervención divina, es ahí donde el ser humano empieza a perderse. Cuando cree poder hacer las cosas él solo. Y sabe que nosotros los seres humanos necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios. Aún el millonario, el más rico que tenga la mayor cantidad de dinero, necesita a Dios. Aún el más inteligente, el filósofo más sabio, necesita a Dios. Aún el más preparado académicamente necesita de Dios. El ministerio que usted me diga necesita a Dios. Llámese músico, panderista, predicador, pastor, presbítero, lo que usted quiera, necesita a Dios. Y en estos tiempos, ¿cómo hace falta buscar más a Dios? Digo, ¿cómo hace falta buscar más a Dios? Mucha falta. Jesús enseñó en la palabra de Dios lo importante que es valorar lo que significa Dios en nuestras vidas. Y lo enseñó de muchas formas. Utilizó parábolas, habló duro, habló claro, sin escatimar nada, sin confundir. Jesús habló de una manera muy clara la importancia que tiene valorar a Dios en la vida del ser humano. Y vamos a ver solo una de ellas ahí en el Evangelio. Le voy a invitar a que abra su Biblia. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 11. Voy a dar lectura a esta parábola muy conocida, pero que nos enseña grandes cosas sobre lo importante que es buscar a Dios antes de que sea tarde. San Lucas 15, verso 11. Amén. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Voy a hacer una pausa aquí. Jesús enseñó por parábolas para explicar el mundo espiritual. Amén. Para que entendiésemos y comprendiéramos realmente lo que significa la vida espiritual para el ser humano. Vamos a ver 5 puntos muy importantes aquí. Número 1. Cuando el hijo pródigo le dice a su padre, ¿sabes qué? Dame la herencia que me corresponde. Quiero ser autosuficiente.
ya puedo valerme por mí mismo. Sígame en esto. El hijo pródigo es una parábola hermosa que trae mucha enseñanza. Dijo el hijo menor: ¿sabes qué, papá? Me quiero ir de la casa. Así es que lo que me toca, échamelo y ahí nos vemos. Según la tradición de los judíos, el hijo menor sí tenía derecho a cierta cantidad. Me parece que eran 2/3 partes de la herencia. Y el hijo mayor tenía 2/3 partes, perdón, y 1/3, 1/3 parte nada más le correspondía al menor. Y al hijo mayor le tocaba más. Pero si a uno le tocaba más o le tocaba menos, ahorita es lo de menos. Lo que llama la atención es que en ese tiempo, que un hijo menor le pidiera la herencia a su padre era ofenderlo. Era una ofensa para el papá, porque ésta se le daba hasta que el papá moría o faltaba. Antes no. Prácticamente le estaba diciendo al papá: pues papá, tú ya vas de salida, porque la herencia se repartía una vez que fallecía. Y parecía que era una ofensa en aquel tiempo. Sin embargo, el papá dice la parábola: bueno, ¿te quieres ir? Adelante. Aquí está y que te vaya bien. Se corre el riesgo de creer que como el hijo pródigo llegamos a decir a veces: ya no te necesito, Dios. Yo puedo solo. El ser humano corre el riesgo de pensar que él puede hacer las cosas por sí solo, que puede lograr lo que quiera por su cuenta. Podemos lograr grandes cosas, pero nunca podemos soltarnos de la mano de Dios. Nunca. Como seres humanos, Dios nos dio la capacidad de ser inteligentes, de hacer grandes cosas al ser humano, de lograr grandes metas, de alcanzar muchos sueños. Se lo dio el Señor. Pero sobre todo, lo importante de esto es no soltarnos de su mano. Mire, el hijo pródigo dijo: yo ya me voy, ya quiero estar solo. Échame lo que me toca, mi herencia, y me voy. Bueno, adelante. Es que Dios también a nadie quiere a fuerza. Y un padre, pues aunque quiera, a veces no puede retener al hijo. Adelante, que le vaya bien. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando él se va, comenzó a faltarle. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Él tenía todo en sus manos para aprovechar la herencia y darle un buen uso, tal vez, para invertirlo en un gran negocio. Él tenía en sus manos mucho recurso para vivir bien, tal vez, para emprender una vida próspera, muy bendecida, porque no cree que era poco, era mucho. Y siendo joven, pues me imagino que se quería comer al mundo, porque cuando uno es joven, hermano, todo se le hace tan fácil. Y este joven se fue, pero no faltan las malas compañías, los malos consejos, las malas influencias, y vienen las consecuencias. Seguro ahí a alguien no le faltó quien le dijera: vente, mira, vamos haciendo esto, vamos haciendo lo otro. Y cuando no hay sabiduría de Dios en el cerebro, en nuestra mente, cuando Dios no nos va guiando, pues es segurito que no llegamos lejos. El hijo menor se lo gastó en un ratito. Faltaba la sabiduría de Dios. Por muy inteligente que fuera el hijo menor, por muy sabio que pudiera parecer, pues no supo aprovechar esa herencia y se la acabó todita. Y comenzó a faltarle. Esta parte es muy importante. Diga conmigo: comenzó a faltarle. Qué tremendo cuando nos empiezan a faltar muchas cosas. Cuando llega la gran necesidad, cuando llega la escasez, y no me refiero solamente al dinero.
Cuando llega la escasez a la vida de alguien, qué tremendo. No hablo de dinero. Cuando empieza a faltar la salud, cuando podemos empezar de poder respirar, cuando el doctor nos da un diagnóstico complicado. Qué tremendo cuando llega la escasez. Cuando se acaban los recursos, cuando no hay medicina, ni doctor, ni dinero que supla mi necesidad. Qué tremendo cuando se toca fondo. Cuando se llega a lo más bajo. El hijo menor se gastó todo, se quedó sin nada. Y es ahí cuando el ser humano de repente el corazón empieza a ser quebrantado. Porque cuando todo va bien, cuando estamos bendecidos, corremos el riesgo pues de tener un corazón un poco duro, un poco indiferente. Pero cuando comienza a faltarnos, el corazón se hace un poquito más sensible, ese de piedra se empieza a hacer de carne, empieza a sentir. Dice la Biblia, se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a que cuidase o apacentase los cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, el hijo menor tocó fondo, hermano. Anhelaba. Qué triste cuando se toca fondo. Mire, el ser humano a veces se equivoca. No es perfecto el ser humano. Comete errores. ¿Cuántas personas, cuántos hombres, cuántos jóvenes no han tomado decisiones equivocadas en su vida? Muchos. Han tomado decisiones equivocadas y han fallado. Y llegan a sentirse como el hijo menor, derrotados, sin fuerzas, sin ánimos, sin ganas de vivir, siendo jóvenes de 20, 25, de 15 años, de 30, decir, el mundo no sirve, no quiero vivir. ¿No se le hace algo cruel? Uno que ya está más para allá, pues dice, ya viví. Pero un joven expresarse así, es que cuando se toca a fondo, se corre el riesgo de caer en depresión, en angustia. Muchos se han llegado a suicidar, muchos han tocado puertas equivocadas, muchos han buscado sentirse mejor con los amigos, en las fiestas, en el alcohol, en las drogas y en tanta cosa, y se van hundiendo más, porque comenzó a faltarles. Hablando materialmente, pero qué triste es cuando comienza a faltarnos Dios. Ese es el fondo. Eso es lo más cruel, cuando lo que nos está faltando es Dios. Cuando ya no busco a Dios. Mire, Jesús dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Quizás si hay muchos jóvenes que se equivocan, hombres, mujeres que tocan fondo, pero el Señor quiere levantarlos. El Señor quiere que esos jóvenes den más vida, que lleguen a desarrollar un gran ministerio, que lleguen a hacer grandes cosas. Lo que decía yo al principio no es malo, que aspiren a un buen empleo, a un buen trabajo, a un buen negocio, que aspiren a un buen hogar. Eso es muy bueno, pero no lo va a lograr solo, necesita a Dios en su vida. Necesitamos de Dios. Número 4 dice, volviendo en sí. Una vez que él tenía hambre y no había comido no sé cuántos días, veía la comida de los cerdos, cómo comían, y me imagino que hasta, o sea, ¿cómo se siente usted cuando trae hambre?
yo me pongo hasta de malas, hermano, cuando no como. Este hijo menor tenía hambre. Llega el momento y llega el punto más cuando se toca a fondo, dice, pero volviendo en sí. Y esta es la parte esencial del mensaje. Pero volviendo en sí. Pero recapacitando. Yo me lo imagino que cierra sus ojos y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy así? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Como diciendo, allá lo tenía todo. Y yo que me quería comer al mundo, el mundo me acabó y me devoró. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dice la Biblia, volviendo en sí, dijo, primero, cuando uno vuelve en sí, implica reconocer la situación presente. Volviendo en sí significa recapacitar y decir, estoy así. Esta es mi situación. Reconocer que se necesita, que mi alma necesita de Dios. Mire, no solo se toca a fondo cuando vienen las enfermedades, la prueba, la lucha, cuando falta el dinero, cuando tenemos hambre. No solo se toca a fondo en esos casos. Cuando se toca a fondo realmente es cuando ya no siento a Dios. Cuando dejo de sentir la presencia de Dios. Cuando hay un vacío que nada lo llena, ni los amigos, ni las fiestas, ni el alcohol, ni nada. Eso es tocar fondo. Cuando el alma clama por Dios. El más ateo, el más filósofo, el más inteligente, llega a sentir ese vacío. Algo que no lo llena. Y solo Cristo lo puede llenar. Y solo Jesucristo lo puede llenar. El corazón del hombre, solo Dios lo puede llenar. Y el último punto dice, después de que se perdió, que comenzó a faltarle, que volvió en sí, dice, me levantaré, iré a mi Padre. Me levantaré, iré a mi Padre. Pero no solamente voy a ir como si nada hubiese pasado. No solamente voy a ir y voy a regresar como si todo fuera normal. Dice, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Mucha gente comete errores, le va mal, toca fondo y puede regresar a su vida como si nada hubiese pasado. No, déjeme decirle que no. Se necesita confesar a Dios qué fue lo que pasó. Y este joven lo hizo, dijo, he pecado contra ti, contra el cielo. Te fallé. Y es que el ser humano, hermano, si algo le cuesta trabajo al ser humano es aceptar sus errores. Nos cuesta trabajo. Y más si alguien más nos los dice. ¿Usted quién es para decirme? Al ser humano, el área en la que más batalla es en su ego, es en su persona, porque a veces le cuesta trabajo decir, me equivoqué, la regué. Y él lo hizo. ¿Sabes qué es? Papá, me equivoqué. Me llama la atención lo que él hizo. Una vez que volvió en sí, fue a buscar a su padre. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar a nuestro Padre. ¿Hay alguien aquí que nunca falle? ¿Hay alguien aquí que nunca se equivoque? ¿Hay alguien aquí que es perfecto?
el hijo menor dijo, voy a buscar a mi padre. Él es el único que me puede ayudar. Podría haber ido en otros lados, tocado otras puertas, pero en su mente, en su corazón, llegó el pensamiento, iré a mi padre. Qué hermoso cuando el ser humano dice, iré con Dios, iré a buscar a mi Dios, iré a mi Padre que me va a ayudar, iré a buscarle. Pero ¿cómo lo busco? ¿Alguien sabe cómo buscar a Dios? Jeremías capítulo 29, verso 12. Voy a leer, dice la Biblia, desde el 11. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y dice el verso 12, aquí está la clave. Si usted se está preguntando, estimada visita, ¿cómo le hago para buscar a Dios? Dice la Escritura, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo se busca a Dios? Sinceramente, casi lo que está diciendo la Escritura, de veras. Me buscaréis y me hallaréis si me buscas de todo, no a medias, no un poquito, no solo el domingo, no solo el día que hay servicio, de todo vuestro corazón. Hay quien no sabe cómo buscar a Dios. Debe ser de todo nuestro corazón. Y también dice el salmista que al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pero habla en los dos casos de él, del corazón, donde más le batalla al hombre, el ser humano, en el corazón. Estimada visita, Jesús dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús dice, el que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más vendrá a tener sed. El que viene a mí. Pero ¿qué se necesita pues? Buscar a Dios. Hoy más que nunca se necesita buscar a Dios. Así que si hay alguien que nunca lo ha buscado, si hay alguien que es la primera vez que viene o segunda o tercera, búsquelo y lo va a encontrar. Pero ¿sabe qué? No lo deje para mañana, para el otro año. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano y deje limpio su camino y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Quiere decir que va a haber ocasiones en las que ya no va a haber chance. Uno a veces dice, no, y después. Pues ese después, hoy más que nunca es tan incierto. Hoy más que nunca es tan incierto ese mañana, que nadie lo tenemos seguro, sea cristiano o no sea cristiano. Nadie tenemos seguro lo que va a pasar mañana. Por eso dice la Escritura, mientras puede ser hallado, búscalo. Y hermano que usted ya lo conoce y que lo ha buscado, cierro con esto. ¿Usted sigue buscando a Dios como al principio? ¿Sigue usted buscando a Dios como antes? ¿O ha cambiado esa intensidad de buscar a Dios? Tenemos que buscar a Dios hoy más que nunca. Y más si nos hemos equivocado en algunas cosas. Y más cuando hemos tropezado.
Y más cuando nos hemos caído, y más cuando la hemos regado, diríamos así. Tenemos que buscar a Dios. Pero si aún no fuera el caso, de todos modos no dejemos de buscar a Dios hoy más que nunca. En estos tiempos, en muchas iglesias, ya no se busca a Dios como antes. En muchos otros lados, ya no se busca a Dios como antes. En muchos otros lados ya no hay lágrimas en los altares. No de dolor, de tristeza o de amargura, de hambre de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha llenado de buscar en otras cosas y de otras cosas. Pero hoy, ¿usted busca a Dios como antes o lo busca más todavía? Póngase sobre sus pies, por favor. Con esto terminamos. Yo creo que en estos tiempos no podemos dejar de buscar a Dios. Aunque estemos jóvenes o no estemos jóvenes, todos tenemos que buscar más de Dios. Y si lo hacemos, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dice la Biblia que cuando llegó el hijo menor con el padre, llegó con sus ropas deshechas tal vez, llegó, imagínenselo tal vez con el cabello crecido, con las uñas largas, sucio, viviendo perdidamente, y a lo lejos entró a la hacienda, y por allá me imagino a los jornaleros, ¿quién viene por allá? Y me puedo imaginar a los trabajadores, es un vagabundo, ¿sabes? Un loquillo que entró por ahí a la hacienda, pero los asoma su padre, y su padre no se confunde, lo detecta y dice, es mi hijo, el que se había perdido es mi hijo. Y corrió y lo besó y se abrazaron y lloraron, porque era su padre y era su hijo. Así es Dios. Dios está con los brazos abiertos diciendo, eres mi hijo, ven a mí, no te alejes de mí. ¿Por qué no nos acercamos a Él? Mire, hay gente que se siente que no tiene la cara para acercarse a Dios. En estos tiempos hay gente que dice, es que a mí Dios no me va a perdonar. Yo ya no me voy a arrimar porque no soy digno. No soy digno de Dios. Pues nadie lo éramos. Y tiene vergüenza acercarse a Dios. Y como que ya no sabe cómo acercarse a Dios. Pero usted y yo sí sabemos. Y en estos tiempos, hoy más que nunca, debemos buscar a Dios. Yo quiero hacer un llamado, una invitación. Si hay alguien que siente aquí, y no porque sea un llamado del hermano José o de quienes están aquí, si en su corazón hay alguien que siente que ya no busca a Dios como antes, si en su corazón usted siente que como que ya no hay esa pasión como antes, ¿qué estará pasando? Como que ya no siento lo mismo que antes. Antes leía la Biblia y lloraba de lo que leía. Antes escuchaba el canto X y entraba en esa presencia de Dios. ¿Y ahora? Antes había eso que riega el altar del Señor, ese perfume que sube hasta su presencia. ¿Y ahora? Y ya no le echemos la culpa a la pandemia, ya hay que analizarnos, porque a veces le echamos la culpa a otras cosas. No, es que el pastor que está predicando ahorita no le entendí, o al hermano que predicó, al hermano José, no le entendí nada, o no me gustó la alabanza que cantaron los músicos, o hoy vino un evangelista que ni lo conozco. No, hoy aquí está alguien más importante, y no hay un evangelista reconocido, pero está Jesucristo. No hay alguien famoso. No hay alguien importante tal vez, pero está el más importante. Está Dios. Y al principio yo dije, ¿alguien aquí vino a buscar a Dios? Pues vamos buscando a Dios más. Quiero invitar a mis hermanos músicos que pasen y a nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Chuyito.
Y quiero hacer un llamado, si hay alguien que siente que necesita buscar más a Dios, que siente que hay un vacío que nada lo está llenando, pues déjeme decirle que ese vacío solamente lo va a llenar Dios. Y si hay alguien que está enfermo y que el doctor no le ha podido ayudar, Jesús lo puede hacer. Y si hay alguien que se siente deprimido y nada lo ha podido ayudar, Jesús lo puede hacer. Y también tenemos una gran necesidad por la recuperación del hermano Javier Valenciano Fortaleza, padres y abuelos del niño de 3 años baleado en la iglesia de Guadalupe. Los tiempos no están como para no buscar a Dios, hermanos. Consuelo y fortaleza para las familias Ortiz Saucedo, Saucedo Rodarte y Ortiz Segura. Hay muchas necesidades grandes y en estos tiempos tenemos que buscar a Dios, buscar a Jesús. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra transmisión. Te deseamos una semana próspera y bendecida. Hasta la próxima. Sintoniza nuestra transmisión en vivo cada domingo a través de nuestra página de Facebook o visítanos en calle Río Bravo, número 95, Colonia del Valle, en Fresnillo, Zacatecas. Acompáñanos y adoremos juntos a Dios.